Buenos días, mis hermanos. Qué maravilloso poder estar junto a ustedes en esta mañana, una mañana especial, sin mucho sol, pero con un Señor Jesucristo que tiene poder y esperamos que podamos sentir ese calorcito adentro, ¿no es cierto? Me ha tocado estar junto a ustedes para poder compartir esta porción de su palabra, este alimento, y no ha sido fácil. La verdad que tengo el temor del Señor que está en mi corazón de poder pararme frente a ustedes alineados en lo que Dios quiere y queriendo bucear aquí en su palabra, poder entregar el pancito conforme a lo que Dios me ha dado. Lo hemos compartido con Nico, hemos conversado y qué rico es como cuerpo poder amasar juntos esta masita, esperando que este pan es el pan de vida, es Jesucristo mismo, porque entendemos que la palabra del Señor es el pan de vida, es Jesucristo. Y hoy día el Señor nos permite continuar con la serie de sermones que se ha titulado, ¿cierto?, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, según los relatos de Marcos. Marcos capítulo 2 ha sido leído y en esta lectura de su palabra que ha hecho nuestra hermana Milka, vemos a Jesús, el Señor, el que tiene la autoridad para perdonar pecados. Es una hermosa bendición para todos nosotros poder llegar a este lugar, tal vez habiendo tomado desayuno, tal vez teniendo cierto para comer y durante este tiempo estar abrigados, aunque el frío nos consume un poco, pero podemos tener algo para abrigarnos, podemos tener un lugar para vivir, podemos tener ese refugio, ¿ya? Sin duda, las necesidades básicas de nosotros como seres humanos, el poder comer, el poder abrigarnos y poder cobijarnos en un lugar para poder vivir son nuestras necesidades básicas. Y el Señor nos ha dado a nosotros eso. Yo creo que los que estamos en este lugar hemos venido acá porque el Señor es bueno y nos permite, ¿cierto?, cubrir nuestras necesidades básicas. No ajeno a ello, también en la vida se sufre y hay enfermedades que azotan al ser humano y nos empiezan, ¿cierto?, a afligir. De a poco comienzan ciertos dolores y nosotros tratamos de aliviarnos rápidamente de los dolores que podemos tener. Y bueno, con todo, en el texto leído encontramos a un hombre paralítico que tal vez en la condición normal ni siquiera podemos imaginar el estado de una persona paralítica, postrada en una camilla, en su lecho, dependiendo siempre de otros para todas sus necesidades. La verdad que debe ser desesperante no poder pararse, no poder hacer los ejercicios biológicos propios de cada individuo. Y vemos en esta lectura de su palabra a este hombre postrado en una camilla, ¿cierto?, cuya necesidad, ¿cierto?, lo lleva a acercarse a buscar lo que suple su carencia. Él quería buscar la sanidad. Escucharon, oyeron de un Jesús que sanaba. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes 4 puntos concernientes al mensaje leído. Se ha leído, ¿cierto?, de que Jesús tiene dones y esos dones maravillosos lo llevaron a sanar enfermos, demostrar poder de lo alto. Jesús es plenamente Dios divino porque Él es Dios. Número 2, Jesús tiene el poder, tiene la autoridad para sanar a los enfermos. Como tercer punto, Jesús tiene la autoridad para perdonar los pecados. Y como cuarto punto, ¿qué piensa la gente el día de hoy acerca de este Jesús que hace más de 2000 años ya estuvo, ¿cierto?, en esta tierra y nos trajo la salvación, el Evangelio del Reino? Jesús plenamente divino, porque Él es Dios. Hoy día lo sabemos. La historia lo ha reconocido. Hay un antes y un después de Cristo. A muchos les choca, aquellos incrédulos principalmente, aquellos ateos que
que no creen en el Señor Jesucristo, que lo miraron siempre como un hombre, y no puede ser que sobre un hombre gire la vida de los seres humanos. Y así es, hay un antes y un después. Hay una chequera que algunos de ustedes a lo mejor han usado, y cuando le pone la fecha a su cheque, está poniendo la edad de Cristo en ello, porque en esta era que vivimos hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces, para los que hemos abrazado la fe, wow, hemos sido herederos de esa fe. La fe en el Dios creador del universo, la fe de nuestros hermanos judíos, ¿ya? La fe que llegó desde Abraham, se nos ha manifestado, ¿cierto? Y que a través de un pacto hecho en el mismo Edén, en Génesis 3:15, la simiente de la mujer, nace la promesa redentora, ¿cierto? Profetizado por los profetas. Jesús es el Redentor, su nacimiento, su lugar de origen. Todos los profetas añadieron al Redentor que venía, su peregrinar, su muerte como hombre, profetizada, ¿cierto? En Isaías, por ejemplo. Llegó, ¿de dónde llegó este Redentor? Llegó desde la eternidad, ¿cierto? El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. Los versículos 1 y 2 que acabamos de leer, ¿cierto? Nos dicen que Jesús estaba en casa, se oyó que Él estaba en casa, y estando en casa, tal vez no estaba en su propia casa. Jesús era de Nazaret, a unos 32 kilómetros de Capernaum. Tal vez estaba en la casa de Simón Pedro, que también fue acogido de manera tan especial porque ellos lo recibieron como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y tal vez en ese momento, después de haber sido, ¿cierto?, grandemente usado por el poder del Espíritu Santo, y en el texto del domingo pasado vimos cómo el Señor demostró su compasión al sanar a un leproso. Hemos recibido esa enseñanza de cómo Jesús se acerca al ser humano en su compasión y lo sana. Y sanó a un leproso, lo tocó, algo especial, y el hombre fue sano. Entonces Jesús, haciendo muchos prodigios, muchos milagros, quiso tener un tiempo también de alejarse para estar en la comunión con el Padre, y quería tener su momento a solas, buscó lugares solos, pero llegó a casa, se oyó, la multitud escuchó, porque a Capernaum llegaron desde muchos lugares, acercándose a lo bueno, y lo bueno era Él, lo bueno era lo que traía Jesús, que traía libertad. Isaías 61, versículo 1, es una profecía que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Entonces Jesús estaba en casa, de acuerdo a la lección de su palabra, y estaba predicándoles. Vemos a Jesús profetizado por el profeta Isaías hace algunos años atrás, 750 años aproximadamente, antes de Cristo, hablando del ungido de Dios. Y el ungido de Dios está trayendo buenas nuevas, libertando cautivos, sanando enfermos, enfermedades tremendas. Por lo tanto, a eso vino, a publicar libertad, a anunciar la buena nueva. La buena nueva es la buena noticia de las cuales todos hemos sido enseñados, y se ha recalcado: no hay otra mejor noticia. Es la buena noticia, es la salvación, es la redención, es el perdón de pecados. Jesús se acerca. Por lo tanto, ¿te consideras heredero de esa fe? ¿Nos consideramos herederos de la fe que hasta antes, en el Antiguo Testamento, solamente se abrazaba la fe en Dios, aún no trinitaria? La fe en Dios era en un Dios único, ¿cierto?, que se empezó a dar a conocer a través del tiempo, en sus distintos nombres inclusive.
Pero los profetas hablaron de este Mesías. Y cuando Él llega trae la tremenda noticia. El Hijo de Dios llega a este mundo. Y Él habla del Padre. ¿Ah? El Mesías prometido llegó a través del canal que llegamos todos los seres humanos, a través de una mujer, a través de la Virgen María, ¿cierto? Y pasó a ser parte de esta tierra. El apóstol Pablo lo dice de una manera especial, hablando de su cuerpo de carne, de pecado, para que nosotros pudiésemos disfrutar de la nueva vida en Cristo, del espíritu de vida que nos trajo el Señor. Por lo tanto, Jesús, el Hijo de Dios, demuestra y concuerda la fe antiguo testamentaria con la fe del cristianismo. Cristo trajo la fe del Padre. El Padre amoroso se identifica ahora en el Nuevo Testamento como el Dios de amor. Juan 3:16, el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 2, ¿Jesús tiene poder y tiene autoridad para sanar enfermos? Ok, aquí lo vemos. Jesús tiene el poder para sanar enfermos. Desde la caída, todo fue afectado por el pecado. Cuando me refiero a la caída, me refiero cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. La vida del ser humano fue afectada, fue deteriorada. Las enfermedades también conllevan este deterioro y lo llevan al hombre a un destino del que todos vamos a llegar algún día, que es la muerte. Enfermedades asociadas a la muerte. Por lo tanto, la muerte se le considera un imperio. La muerte tenía su imperio y se complacía en eso, en que los seres humanos iban a morir. Y de hecho, con la llegada del Redentor comienza la derrota de la muerte, de este imperio. El reino de Dios se ha acercado. Este es el inicio de la conquista. Viene como rey. Jesús viene como rey para vencer las fuerzas del mal y de la muerte. Si estás enfermo o enferma, ¿tú crees que el Señor tiene el poder para sanar? Amén, lo sabemos. Por lo tanto, en los versículos 3 y 4 de lo que se ha leído, muestran una escena sobre un paralítico que es llevado por 4 hombres ante Jesús. En lo que se ha leído, es maravilloso ver cómo este paralítico, movido por el gran deseo de ser sano, de ser llevado ante Jesús para poder recibir su sanidad, los amigos lo llevaron entre 4, y como había una pared humana frente a ellos, ellos buscaron la forma de poder llegar a Jesús, y tal vez por alguna escala subieron al techo, abrieron el techo, tomaron la camilla, y en ese momento tal vez fue sorprendente para todos, porque Jesús mira, y al ver los 4 hombres haciendo eso, fue conmovido y vio la fe de ellos. Él vio la fe de los que traían a este hombre ante él. Y fue maravilloso como cuando desciende donde estaba Jesús, esa camilla que traía al paralítico, Jesús lo mira y la compasión de Jesús sobre él no le dice sé sano, sino que le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Desde la caída de Adán, cierto, en Edén, el flagelo más grande que separó al hombre de Dios fue por el pecado. Esa separación se produce porque Dios no puede convivir con el pecado. Dios es santo y 3 veces santo. Por lo tanto, tuvo que ser separado. Adán no obedeció al mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se preparó una escena y Satanás intervino, convenció a la mujer de que era bueno,
de que serían como dioses. Y ella transmitió a su esposo, Dios libre a las esposas de cosas que no conducen a bien. Y Adán pecó su mujer y la responsabilidad fue de Adán. Por lo tanto, Dios los castiga y los separa, los condena a la tierra, de vivir una vida perfecta, una vida sin dolores, una vida sin esfuerzo, una vida donde todo era maravilloso. Fueron expulsados a la tierra dura, donde al hombre le dijo: con el sudor de tu frente comerás el pan, y a la mujer con dolor darás a luz. Y eso se cumple hasta el día de hoy. El hombre tiene que trabajar duro para poder alimentar su hogar. La mujer, hasta el día de hoy, no es fácil tener un hijo, aunque sea por cesárea, como es el caso de algunas hermanas nuestras, Isa, que tuvo su guaguita. Pero también hay un dolor, hay un proceso duro en esa cesárea, en ese dar a luz un hijo. Entendemos que por fin llegó el Redentor, ¿cierto?, a este mundo caído, este mundo afectado, las guerras, ¿cierto?, la vida corrompida, el pecado. Tenemos la necesidad de un Salvador como seres humanos. Llegó Jesucristo y nos trajo perdón. Él limpia nuestros pecados. Por lo tanto, Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. Miró al leproso, perdona al paralítico y le dijo: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Porque tal vez la enfermedad más grande que hay en el corazón del hombre es el pecado. Entonces Jesús miró lo que no puede ver el hombre. Jesús miró el corazón y extiende su manto de misericordia sobre este hombre. La exclamación de Jesús fue extraordinaria: hijo, tus pecados te son perdonados. Esa exclamación hecha por Jesús, ¿cierto?, al hombre que busca ser sano, Jesús le habla de su defecto más profundo, del pecado que había en su corazón y la sanidad radical del perdón. Al decir: hijo mío, tus pecados te son perdonados, el Redentor perdonó, el Redentor sanó el corazón y le trajo sanidad a su vida, a su alma. La sanidad física que tuvo el paralítico es una señal la señal de la sanidad fue la manifestación del regalo de Dios y fue sano. Los escribas que estaban ahí frente a Jesús lo juzgan en sus pensamientos. En una audiencia frente al maestro donde hay mucha gente, muchos iban con necesidades, pero también había gente que iba solo a expectar, solo a mirar, solo tal vez a criticar. Pero ellos tenían una participación. Siendo respetuosos no hablaron, pero pensaron: ¿quién es este que perdona pecados? Eso es una blasfemia, porque solo Dios puede perdonar pecados. Ellos pensaron, dice la Biblia, que cavilaban en sus pensamientos, en su mente, y Jesús, que conoce todo en su omnisciencia, les dice a ellos, y aquí afirma el poder, les dice: ¿por qué caviláis? ¿Por qué pensáis en vuestras mentes? Y viene el desafío, la pregunta que se leyó. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Fueron dos preguntas muy difíciles de responder. Y de hecho, Jesús ya tenía las respuestas. En el versículo 10 les dice: pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, y ahí viene lo sorprendente, a ti te digo
levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si ocurriera eso el día de hoy, también estaríamos maravillados, estaríamos expectantes a lo que hace el Maestro. Nosotros somos hombres que creemos en el Señor, en el poder sanador, hombres y mujeres. Yo sé que usted ha experimentado sanidades y tal vez un milagro del Señor sería el cumplimiento de que Dios sana. Para esta gente era algo nuevo. No habían visto nunca una señal tan impactante a los ojos como un paralítico levantarse de la camilla a la voz del Señor, a la autoridad de su palabra. Y sin embargo, sucede. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Una de las maneras que podemos llegar al corazón de Dios es cuando su pueblo le da la gloria a su nombre. Y esto lo hemos visto acá, ya en el versículo 12, leído, todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios porque nunca habían visto algo semejante. Él se levantó de la camilla, salió a la vista de todos, dice el versículo 12, y todos estaban asombrados y todos glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Las expresiones de este grupo de personas que glorificaban a Dios cuando sucedió esto, por el impacto, tiene que haber sido muy impactante. Es cuando nosotros estamos en medio de una alabanza y la alabanza es tan maravillosa que nos conecta con el Señor de una manera especial y podemos levantar los brazos. He visto a algunos de mis hermanos decirle gloria a Dios. Tal vez de esta misma manera, por lo que Dios hizo con este paralítico, la gloria de Dios se mostró y la gente vio la gloria de Dios. Jesús estaba ahí, Jesús era y es el Hijo de Dios. Fue aprobado por el Padre. Porque sabemos también, y fue predicado en el Evangelio de Marcos, que Jesús fue bautizado. Y cuando Él está en ese lugar, desciende el Espíritu Santo sobre Él como paloma. Y fue ungido por el Espíritu Santo. Fue aprobado por el Padre cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, nuestro ungido, el ungido de Jehová, perdón. Él, el Redentor, comienza su obra. Entonces hemos visto 4 puntos. Jesús, que se ha presentado como plenamente Dios. Nosotros creemos en esta doctrina trinitaria, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es plenamente Dios. Jesús es Dios, ¿cierto? Ustedes lo saben. Y si no lo saben, pregunten. Pero tengan la certeza que Jesús es Dios. Y lo que sigue obrando hoy día es el Espíritu Santo, transformando vidas y trayéndolas al conocimiento de Jesucristo, que es lo más grande que todo conocimiento. Pablo llegó a decir la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Cuando pasan los años, después de haber estudiado una carrera, tal vez un doctorado, y tal vez llegar a lugares muy altos de conocimiento, el conocimiento de Jesucristo es lo más maravilloso para todo ser humano. Tal vez no tenemos, algunos de nosotros, los estudios de un doctorado, pero tenemos en nuestro corazón la certeza y la convicción de que estamos frente a un Dios vivo y hemos creído en Jesucristo, Jesucristo el Salvador, Jesucristo el Redentor. Como conclusión final, y esto tal vez es fuerte, pero desde que llegamos a este mundo, así como nació el día de ayer Janita, la hija de nuestro hermano Jonah, pero desde que se llega a este mundo por esa vía, el niño nace con la tendencia a hacer las cosas malitas. Nacemos con la tendencia a la maldad. Somos rebeldes desde la niñez. Los papás nos mandan a algo y no, el niño desobedece. El niño quiere hacer lo que quiere, no sabiendo tal vez que es pecado.
Pero el pecado es lo que conlleva hacer lo malo. Gracias a la obra del Espíritu Santo, hoy somos conscientes del pecado que mora en este cuerpo mortal. Gracias a la obra de Jesucristo, tenemos convicción de pecado a través del Espíritu Santo, que redarguye nuestras conciencias de pecado. Y la victoria que nos da de poder luchar y no pecar, ya que Cristo venció el pecado. No somos hacedores de pecado, pero pecamos. Somos santos en Cristo, sí lo somos, pero pecamos. Por lo tanto, si es esa la condición, en Primera de Juan 1:9 dice el Señor, esto es para los que no confiesan, para que confesemos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Despojémonos, dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por lo tanto, gracias al Espíritu Santo, que también es Dios, ¿cierto? Y está obrando en tu vida como está obrando en mi vida, tenemos ayuda. Y tenemos la ayuda de nosotros como hermanos, como cuerpo de Cristo, para acercarnos a unos y decirle, ayúdame a orar, ayúdame con esto, tal como lo hemos hecho. Dios te bendiga. Dios ponga en ti esa sensibilidad de buscar a otro. Tal vez lo más fácil es arrodillarte en tu lugar donde estás ahora mismo y decir, Señor, yo he estado combatiendo con el pecado y no te he dado el valor suficiente a ti. Pero ahora tengo convicción de pecado. Ayúdame para tener la victoria de la que hablamos, la victoria de lo que he escuchado. Y no pecar, para no pecar, para no ofender a Dios. El pecado es ofensa a Dios, porque Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Por eso que mandó a Jesucristo, y Jesucristo vino y se ofreció en sacrificio para pagar por mis culpas, por mi pecado y ocupar mi lugar en esa cruz. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Un paralítico que necesitaba sanidad, pero que Dios miró lo profundo, miró el corazón y lo sanó de sus pecados, lo libertó, lo sanó y ese hombre se levantó. Todos fueron maravillados. Hoy día tú puedes maravillarte de lo que el Señor está haciendo en tu propia vida. Lo que era imposible para ti mismo, el Señor lo ha hecho posible. Los cambios los hace el Señor a través de su gracia incomparable, a través de su poder maravilloso. Renueva la mente, corazón y somos nuevas criaturas. Donde están, le invito para que podamos inclinar nuestro rostro y demos gracias a Dios por lo que hemos recibido. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y tarde que nos das, porque tú eres un Dios poderoso, que extendió su misericordia sobre los hombres, y vemos al Dios compasivo sanando enfermos, libertando cautivos, como lo dijo el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Se presentó ante ellos. Hoy día te tenemos a ti, Señor, tu Espíritu Santo, el Consolador de nuestras almas. Y aquí estamos, Señor. Reconocemos nuestra falencia, reconocemos nuestro pecado, Señor. Reconocemos que solo tú eres Dios y que tú eres santo, que no podríamos estar parados ante ti, Señor, por la acción de nuestro pecado. Pero como tú nos miras, y no miras a nuestras vidas, sino que miras a Jesucristo en su sacrificio perfecto, nos amas tanto como amas a Jesucristo. Jesucristo, nos amas tanto que entregaste tu vida. Espíritu Santo, nos amas tanto que redarguyes nuestra conciencia de pecado. Pero
A un paralítico tú le diste sanidad. Nosotros somos sus hijos. Sana nuestra alma. Sánanos del pecado. Sánanos de este peso que nos conlleva a una vida sufrida, sin gozo, para tener tu gozo completo en nuestro corazón. Oro por tu iglesia, Señor, en esta hora. Que tu Espíritu Santo redarguya conciencia y nos conlleve a abrazarte cada día, tomando cada día nuestra propia cruz para poder servirte con amor. Gracias, Padre, por la obra que estás haciendo. Encomiendo a ti y te doy gracias por este momento, Señor, nuestras vidas, para que sigamos adelante como cuerpo de Cristo y como iglesia. A ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.